Esta tarde tengo a una de las cabezas jurídicas más lúcidas que yo conozco. Le agradezco muchísimo a Ángela Buitrago que esté con nosotros en esta cabina, pero también con nosotros en este país, ayudando con uno de los expedientes más complicados, jurídicamente hablando, democráticamente hablando, el caso Ayotzinapa. Gracias, Ángela, por estar aquí. No, a ti por la invitación, Ricardo Rafael. Pues déjame comenzar preguntándote qué cargo ocupas ahora. Es decir, yo te puedo presentar como ex fiscal colombiana, te puedo presentar como ex integrante del GIEI. Hoy estás, según el anuncio público, siendo parte de esta comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, pero si me das el título exacto creo que nos ayudaría para empezar a conversar. Yo también tengo problemas de identificación en ese sentido, pero hoy hago parte del GAT, Grupo de Asistencia Técnica de la Comisión. Digamos que de la Comisión Presidencial. De la Comisión Presidencial y también como consultora de la CIDH, que técnicamente es la vinculación que tengo en este momento con la CIDH. O sea, la CIDH que la vez pasada trajo al GIEI y que te invitó a formar parte de ese grupo de 5 expertos, ahora te trae de nuevo a México, pero además estás ayudando a Alejandro Encinas en la comisión investigadora. Pues aportando en la comisión los elementos que considero pueden ayudar en un momento dado a avanzar de mejor manera. No estás trabajando con la Fiscalía General de la República directamente. No eres coadyuvante de la Fiscalía. No, en este momento no. Nosotros no somos medida cautelar en esta ocasión. Nosotros simplemente estamos, por eso te digo, en condición de consultoría con la Comisión Interamericana y de digamos, asesoría en algún momento para la comisión, si a bien lo considera la comisión presidencial. Andrés Becerril, reportero de Excelsior, publica hoy una entrevista donde pues la cabeza es fuertísima. Ninguno de los normalistas está en Cocula. Vamos a hablar mucho del basurero de Cocula, pero antes sí tengo que decirte que con estas declaraciones no me sorprende que otra vez regresen viejos golpeteos que sufrieron ustedes como integrantes del GIEI. El día de ayer, Contrarréplica saca una nota firmada por María Cavadas donde dicen que ustedes cargan con acusaciones en sus países. Y 3 de los expertos del GIEI cargan con acusaciones en sus países: Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz. Esto fue parte de una guerra sucia que me tocó ver muy de cerca para desprestigiarlos. Yo te pregunto, ¿cómo vives esto de que cada vez que te paras en México te recibimos con estas falsedades reporteriles? El gran problema es que siguen siendo falsedades y lo conocen los 2 periodistas que hablan ayer en Contrarréplica, inclusive uno que estaba antes en La Razón. Rubén Cortés, creo que era el Rubén director Cortés. de La Razón y ahora es el director de Contrarréplica. Sí, ahora en Contrarréplica, y María Cavadas, a quienes no conozco y la verdad no me interesaría conocer, son personas que repiten falsedades permanentemente, sabiendo que son falsedades, y que no soportamos ninguna acusación, ni Carlos Beristain, ni Claudia Paz, ni Ángela María Buitrago, y que han sido utilizadas con la única finalidad de demeritar el trabajo que hizo el GIEI, que no tiene ningún sentido, porque nosotros veníamos a colaborar, seguimos colaborando, queremos colaborar. Todo lo que tiene esa noticia es absolutamente falso, todo, absolutamente. De pies a cabeza, inclusive ponen a Claudia como peruana, que es guatemalteca. ¿Cómo será de cierta la noticia? Dice aquí que ha sido denunciada en tu natal Colombia por haber usado testigos falsos para inculpar y meter a la cárcel por más de 8 años al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Sí, eso dice la noticia. Lo que tiene que enterarse María Cavadas es que todos los procesos se archivaron, se produjo una preclusión de investigación en mi favor porque no hubo ninguna irregularidad por parte mía, hecho que está demostrado desde la misma sentencia que absolvió por duda al coronel Plazas Vega, y desde ese punto de vista no entiendo por qué siguen repitiendo absolutas falsedades. Ahora, yo no me sorprendería que, como ocurrió cuando estaban aquí, alrededor de los 2 informes que presentó el GIEI, pues haya personajes que se sientan aludidos por las investigaciones que ustedes han realizado y que pueden estar detrás justamente de esta propaganda sucia. Y déjame pensar, por ejemplo, en uno. Tomás Herón debe estar muy preocupado de que tú digas que ninguno de los normalistas está en Cocula, es decir, que enfrentes pues la verdad histórica, justamente en estos días en que quien era su jefe, Jesús Murillo Caram, ha dicho que no metería las manos por nadie, tampoco por Cerón. Dice que es una mala idea meter las manos al fuego. Mira, yo no sé quiénes realmente estén detrás. Sí sé
por la prueba que se practicó en el expediente, la prueba técnica, que efectivamente fue descartada la posibilidad de cocula. Desde ese punto de vista, yo siempre lo digo con el mayor respeto, la insistencia sobre cocula es simplemente volver a un punto de partida equivocado y un punto de partida que fue demostrado que no existía. Creo que nosotros lo dijimos y lo dijimos saliendo, se coculizó el tema de Ayotzinapa para evitar precisamente indagar otros factores. Creo que... o sea, ¿fue un invento para obstruir justicia? A ver, yo pienso que el basurero de Cocula sí tiene restos de humanos, como lo dijo el EAF, pero son restos que no corresponden y no podrían corresponder también por las mismas apreciaciones técnicas y forenses del EAF que correspondían inclusive a huesos de mujeres, a huesos de niños y a huesos de personas mayores de 57 años. La única prueba con la que yo me quedo a propósito de Cocula es el material genético que presuntamente sí se encontró y que correspondería a Yoshivani Guerrero Cruz. Mira, esa es otra gran distorsión de una prueba. ¿Qué pasa con la prueba de Yoshivani Cruz? Yoshivani no ha sido identificado con prueba de ADN ni mitocondrial ni ningún elemento que permita decir que hay un reconocimiento de Yoshivani. La única prueba que permite reconocer es la de Alexander Mora Venancio, que se encontró en el río San Juan. Que se encontró en el río San Juan, que es el ADN de Alexander Mora Venancio. La prueba de Yoshivani no solamente es una prueba que no demuestra verificación de ADN, sino que demuestra es una confrontación poblacional con 2.500 personas de esa población. Esa es una demostración, entre otras, es una equivocación hablar de que Yoshivani fue reconocido, porque el examen que practica Innsbruck, que entre otras fue uno de los temas que se le dijo a la anterior procuradora, significaba que se hacía era una correspondencia poblacional de la zona donde efectivamente era Yoshivani. Aquí no hay reconocimiento mitocondrial absoluto del 99.9. Ningún resto, punto. Cocula no hay nada que nos indique, nada. Yo lo que puedo decir que haya decir, sido el lugar donde en efecto fueron incinerados. Yo lo que puedo decir categóricamente es que la prueba en su gran mayoría apunta a que no hubo incendio esa noche en Cocula, a que no fueron llevados los muchachos a Cocula, a que todas las informaciones que se levantaron de Cocula fueron bajo tortura de los perpetradores o presuntos perpetradores iniciales, y otras referencias que se han hecho tampoco tienen demostración técnica o científica. Ahora, esos testigos que dijeron que habían sido incinerados en Cocula, dijeron que luego las cenizas habían sido esparcidas en el río San Juan, y cuando Tomás Cerón va en la búsqueda de esas cenizas es que encuentran las de Alexander Mora. A ver, si no ocurrió lo de Cocula, pues tampoco habría ocurrido lo del río San Juan. Y la pregunta es cómo fueron a dar las cenizas de Alexis Mora al río San Juan. Claro, pero hay un tema un poco más complejo allí, Ricardo Rafael, y es que a nadie se le ocurre en la cabeza que ya teniendo asegurado el sitio del crimen, yo baje los restos a la zona del pueblo para que todo el mundo se dé cuenta que yo llevo unas bolsas que voy a botar al río. Desde ahí ya es increíble la versión. Pero dos, la zona fue denunciada como manipulada el día anterior con indagaciones, presencia de policía técnica y presencia de otros actores que no fueron reportados nunca en el expediente. Que es lo que ustedes presentaron, el video donde Tomás Cerón se presenta un día antes. Correcto. De cuando aparece consignado el hecho. Y no hay una sola constancia en ninguno de las APs que permita decir por qué razón, con orden de quién, qué hizo y qué dejó de hacer. Aquí hay una cosa muy delicada. Si los restos de Alexis Mora no fueron arrojados al río San Juan por los presuntos Guerreros Unidos, querría decir que alguien le entregó esos restos a la gente de Cerón o a Cerón mismo. Y quizá ahí está la principal pregunta de la investigación. ¿Quién le entregó esos restos a Tomás Cerón? Ricardo Rafael, yo no soy amiga de especular. Yo no encuentro elementos probatorios para afirmar en este momento ni en el momento anterior de que efectivamente le hubieran entregado esos restos al señor Cerón. Yo lo que tengo categóricamente, digamos, convencimiento técnico e investigativo es que efectivamente la zona fue manipulada.
y al ver los videos que obtuvimos de prensa en ese momento que hicieron presencia, lo mínimo que se tiene que adelantar es una investigación seria sobre los hechos acontecidos el día anterior y por qué razón al día siguiente, en una zona que fue absolutamente contaminada, y todos los investigadores saben que meterse a una zona que puede ser una escena de esa manera es contaminar la escena, llegó a aparecer un hueso de unas dimensiones muy diferentes a los restos que estaban en la bolsa y que solamente sirvió para la toma de ADN en Innsbruck y desaparece el resto. Es tan pequeño el hueso que efectivamente desaparece en el momento en que se toma la prueba. ¿Es un maxilar o es una muela? No, es un hueso que entre otras hubo una discusión bien interesante a través de los grupos técnicos y científicos de si era un hueso vital o era un hueso no vital. Inclusive la discusión se centró en un punto en donde había personas que consideraban que no era un hueso vital y otros que llegaban a decir que era parte del coxis. Porque los padres de Alexis Moe incluso dicen que podría seguir vivo porque no tienen constancia de que se tratara de un hueso vital. Voy a remitirme a otro asunto. A 5 años de que hayan ocurrido estos hechos, coincide con la sentencia, entre otros jueces, del juez Samuel Ventura, a quien le hemos dedicado algún tiempo, donde el juez pues decide liberar a Gildardo López Astudillo por el delito de secuestro, una muy larga sentencia a 204 páginas, donde advierte una serie de deficiencias serias en la integración de la averiguación que hizo el Ministerio Público. Decía yo hace un momento que Ayotzinapa es una suerte de tomografía de la realidad mexicana, y me gustaría revisar con usted, abogada, despacio cada uno de los elementos de esta sentencia, pero antes me gustaría obtener de usted una visión general. Se ha hablado de Samuel Ventura como un juez vendido, un juez que traicionó al país, que no le hizo justicia a las familias y a las víctimas. ¿Cómo es posible que por estos detalles menores como la presentación o la siembra de armas o la tortura no haya condenado a alguien que evidentemente es culpable? Yo quisiera pedir una reacción frente a este conjunto de ataques que incluso han salido del propio gobierno y la propia fiscalía. A ver, yo te diría 2 cosas categóricas. Primero, yo pensaría que más que una tomografía es una etnografía criminal de la zona de Guerrero. Yo pensaría que es, como lo dice Powell, una etnografía clara del crimen que se realiza en Guerrero. Lo segundo, yo te diría en términos generales que dentro de un Estado de Derecho, del que yo predico y participo permanentemente, una de las cosas que deben hacer los jueces es hacer valer los derechos fundamentales. Y desde ese punto de vista, si la decisión se tomó con base en las violaciones, vulneraciones y en la tortura, digamos que el juez no tenía otra salida desde el punto de vista legal y jurídico. Ahora, la discusión de si dejó de tomar en cuenta elementos independientes o alternativos deben canalizarse por las vías de los recursos. Yo no puedo ni aceptar una calificación de un funcionario judicial sin haber hecho una investigación, ni puedo desechar que la segunda instancia también pueda interpretar de manera diferente los elementos. Para eso están los recursos dentro de un Estado que maneja la juridicidad. Pero 3, de igual manera también quiero decirte que cuando hay tortura de por medio, y quiéranlo o no, sírvanos o no, la tortura lleva a la expulsión del material probatorio porque se han violado derechos fundamentales en el ejercicio de la acción penal. ¿Quién dice, bueno, es que haya habido tortura no tumba la prueba? Bueno, yo con me pregunto cómo, pero le pido con el respeto que me merecen esas opiniones, porque yo respeto todas las opiniones, en eso soy liberal y radical a morir. Yo sí quiero decir algo. ¿Cómo logras definir en qué pedacito torturaste y en qué pedacito no torturaste? La tortura invalida la totalidad de la prueba porque se genera bajo violación de derechos fundamentales y de la dignidad humana. La tortura por mandato constitucional, convencional y legal genera la exclusión probatoria. La Corte Suprema de Justicia en México también lo ha aceptado como paradigma general. Voy a recorrer ahora sí la sentencia a partir de algunos de los elementos más relevantes. Le dedica el juez Ventura, en la sentencia absolutoria de Gildardo López, un buen tramo a la manera como los testigos fueron detenidos y fueron retenidos y luego fueron presentados.
Dice, hubo violaciones sistemáticas a las garantías. El caso de Sidronio Casarrubias, por ejemplo, donde resulta que lo detuvieron en un lugar distinto donde después se dijo, pero además en una hora y en una fecha distinta, y al final se le sembraron armas, incluso la autoridad tuvo que reconocer que no traía esas armas que presuntamente la autoridad le endilgó. A ver, ¿qué tan grave es el tema de la presentación, la retención? Porque lo de la tortura lo podemos entender mejor en nuestra cultura jurídica, pero bueno, pues si la Marina lo agarró en un lugar, ¿qué importa que luego la policía haya dicho que lo agarró en otro? ¿Por qué eso estaría invalidando las pruebas? Es fundamental por dos razones. Primero, por la naturaleza de la orden que lleva a la detención, que tampoco cumplía los requisitos de ley para haber sido efectiva. Y lo segundo, porque efectivamente te detuvieron tiempo antes y por mandato constitucional tú tienes un tiempo específicamente determinado para poner a disposición de la autoridad competente. Quizás esto es uno de los temas que ha ganado en el ejercicio de una justicia con protección y garantía, porque precisamente los abusos se tratan de evitar a través de estas medidas de control frente a las detenciones. Pero lo que es más grave, y que nosotros lo señalamos también desde el primer informe, es que en estos casos no solamente mentían en el lugar en que habían sido capturadas las personas, sino que los llevaban detenidos, los ponían en otro sitio y decían que los habían capturado posteriormente. La autoridad no puede mentir en sus actividades, la autoridad debe ser transparente y claro que tiene un efecto. El efecto no solamente es el tiempo, sino lo que hicieron durante ese tiempo con las personas. El caso de Florence Cassés, que habría sido retenida, ¿no?, junto con Israel Vallarta durante 24 horas para luego escenificar el momento de su detención. Esto parece que se hace con mucha frecuencia, no solamente Cassés o el caso Casarrubias. O sea, la autoridad mexicana suele mentir en tiempo, modo y lugar. Pero mira, tú pones un ejemplo que a mí me parece dramático. El hecho de ponerle y sembrarle armas o droga a una persona hace que empecemos a pensar que esas circunstancias son falseamientos reales de lo que sucedió. Mañana cualquier mexicano está en la misma situación de cualquiera de estas personas si efectivamente no se cumplieran las normas y efectivamente no se le exigiera a las autoridades cumplir las normas. Yo no puedo creer que el hecho de justificar una captura permita que el Estado trabaje de manera ilegal o criminal. Yo pienso que el Estado nunca puede llegar a métodos criminales para poder llegar a la justicia. Así es como se distancia el poder legal y civilizado del poder ilegal y bárbaro. Yo creo que sí, y yo creo que a eso debe apuntarle una justicia, ¿no? Ahora, hay una discusión muy seria sobre si hubo tortura o no. Déjeme irme a corte y planteamos, porque pues el juez Ventura advierte en casi 60 páginas de esa misma sentencia que los detenidos entonces me gustaría mucho pues contar con su mirada en el momento de si en efecto hay elementos para decir que se obtuvieron testimonios inculpatorios y autoinculpatorios por la vía de la tortura. Vamos a corte y regresamos.
con Ángela Buitrago. Ella es asesora especial para la Comisión Presidencial sobre el caso Ayotzinapa y también tiene un mandato de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, estamos revisando esta sentencia que ha dado tanto de qué hablar, la sentencia del juez Ventura, y que además está ligada a su vez a la resolución del Tribunal de Tamaulipas. Y yo he escuchado con mucha firmeza a algunos decir que no hay prueba de que pues todas estas personas hayan sido torturadas para entregar testimonios inculpatorios, es decir, testimonios cruzados, acusando a otras personas, o testimonios autoinculpatorios, echándose la culpa. Y que no hay protocolos de Estambul y que el juez Ventura solamente le dio entrada a lo que los defensores de los presuntos criminales presentaron ante su juzgado. Yo quiero preguntar si el GIEI constató el tema de la tortura y cómo lo constató. Mira, cuando hacías la pregunta antes del corte a comerciales, yo recordaba simplemente que dentro de nuestros dos informes, uno de los documentos que más seguimos y que más buscamos dentro de la averiguación era y consistía en los exámenes que se le habían practicado a cada uno de los detenidos en cada momento en donde había estado frente a algún órgano de autoridad. Y empezamos a ver cómo las torturas iban aumentando a medida que se pasaba la cadena o también surgían desde el primer momento. Hicimos una selección de cuadros en donde eran torturados de manera, progresiva cuando llegaban a Seido. Otros en donde había capturas, en donde la justificación que nos llamó mucho la atención y que recuerdo ahora fue uno de los detenidos que dijo, no, es que me caí y por eso me rompí la cara. Estaba echando una cerveza. Sí. Y como estaba yo alcoholizado, me caí. Y no me fijé y me caí. Pero independientemente, desde el primer momento ellos alegaron haber sido torturados. Nosotros conocimos un caso en donde la captura fue el día anterior, nosotros lo visitamos al día siguiente y efectivamente la persona tenía roto el tímpano. Y creo que, decía un médico, el tímpano no se rompe sino con demasiada fuerza. Es Gildardo López. Desde Él denuncia que le hicieron la famosa campana, que es golpear con las dos manos las palmas abiertas sobre los oídos. Efectivamente, nosotros pusimos inmediatamente en conocimiento de la PGR esa circunstancia. Se le practicaron los exámenes correspondientes. Parece que no había en ese momento un especialista del oído, pero sencillamente nosotros verificamos directamente. ¿Hay protocolos de Estambul que prueben que fueron torturados? Sí, hay protocolos de Estambul e inclusive también, hay que decirlo, se practicaron casi 2 años después a pesar de nuestra insistencia. Hay protocolos que se practicaron mucho después de haber sido capturados, pero la evidencia quedaba tanto en el marco fotográfico como en el marco de las verificaciones de los exámenes médicos. A ver, la pregunta es directa. Es decir, que el juez Samuel Ventura hizo bien en desechar esos testimonios inculpatorios y autoinculpatorios porque estaban viciados por evidencia contundente en materia de tortura. Yo te diría sencillamente, cualquier juez en un Estado de Derecho que verifique que hay tortura y que la versión que se obtuvo contra él o contra otros fue producida por tortura, tiene que declarar la ilicitud de la prueba y excluirla del proceso. Pero aquí hay una perversidad, es decir, si yo quiero que un testimonio se caiga, practico tortura. Mira, dentro de las advertencias que hay frente a los órganos de captura, frente a los órganos de instrucción, es precisamente entender que ellos tienen responsabilidad también por las consecuencias de una pérdida de una investigación. Cuando yo realizo procedimientos de esa naturaleza, conociendo el marco constitucional que obliga a excluirlos, también, yo lo diría categóricamente, hay un dolo eventual de que la investigación va a terminar mal. Ahora, ¿ustedes lo advirtieron? ¿Hablaron con el secretario de Gobernación entonces, con el procurador entonces? ¿A alguien le dijeron, están ustedes tumbando el caso? Los jueces a la postre, 5 años después, ¿van a liberar a estas personas por lo que están haciendo ustedes? No solo lo dijimos, quedó en los informes, lo manifestamos directamente y dijimos, técnicamente, esto a futuro va a terminar llevando el caso al traste y lo pueden certificar las autoridades, pero además están los informes para certificarlo.
Las torturas fueron uno de los elementos primordiales que nosotros detectamos en el primer informe, que ampliamos en el segundo y llegamos casi a 19 casos en donde inclusive un médico forense, Exteverría, nos emitió un dictamen en donde confirma las torturas que había iniciado a verificar el GIEI y en particular el doctor Carlos Benistain del grupo. Ahora, las torturas no tiran todo el caso. No. Solo tiran los testimonios inculpatorios y autoinculpatorios. Es decir, hay evidencia distinta a esa. Sí, es más, se practicó mucha prueba independiente por esa razón. Bueno, paso ahora a dar un salto. En 2017, la justicia estadounidense le entrega a la Procuraduría General de la República una serie de escuchas alrededor de un caso que se llama Pablo Cuevas, es el estado de Illinois contra Pablo Cuevas y otros. Para ese caso un juez estadounidense había autorizado una serie de escuchas, por lo menos a 11 líneas, se habla de miles de horas de escucha. Se le entregó a la PGR esas escuchas que servirían como material probatorio, no está contaminado por la tortura. Y sin embargo el juez Ventura no tomó en consideración este material, estas escuchas. ¿Por qué? ¿Se equivocó? ¿Se le pasó por alto? ¿O ahí podría haber dolo del juez? Mira, cuando uno habla de valoración probatoria respecto a un funcionario judicial, lo primero que tiene que decir es que el juez está protegido dentro de su fuero constitucional y legal para valorar de acuerdo a la ley las escuchas. Eso quiere decir que las escuchas tendrían que haber sido completas para poder extraer información completa y no parcial. O sea, las miles de horas, no nada más. 2, que efectivamente esas escuchas lleven a la certeza, más allá de toda duda razonable, a un funcionario judicial de que la persona es responsable de los delitos que se le atribuyen. 3, te voy a decir, yo conocí las escuchas porque las publicó un diario y yo ni siquiera estaba en México, correcto, ¿sí? Pero también las conocí por una presentación que se hizo en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo ya no estaba en el caso. Desde ese punto de vista, yo, evalúo que las escuchas tienen una serie de elementos interesantes, importantes, pero vuelvo y te digo, el tema es qué es lo que debe mirar un juez para hablar de responsabilidad en términos de paso final en un proceso. Pero me regreso un punto atrás, o un paso atrás. Es que el Ministerio Público tendría que relacionar lo que dicen las escuchas con el caso. O sea, decir, ahí donde en paréntesis dice Gil, está hablando de Gildardo López Astudillo. Ahí donde dice tal apodo, está hablando el señor Casarrubias. Es decir, y esa liga, ese vínculo, el juez se queja que no se le ofreció al Ministerio Público y que no le toca al juez suplir esa tarea. Claro, pero es que además, fíjate que dentro de la función de la Fiscalía o del investigador, lo que tiene que poner es elementos que le permitan concluir al juez que al decir Gil, yo me estoy refiriendo en concreto a la persona que he acusado. El juez no puede suponer, el juez no puede llenar vacíos. Si no están esos elementos en donde yo pueda decir, y hablemos de todos los cepillos que había en la investigación, de todos los patos que había en la investigación, de todos los tercos que había en la investigación. Sí, los apodos además se repiten. Los apodos se replican. Entonces, desde ese punto de vista, fíjate que hay un trabajo extra también que es poder decir la Fiscalía y obviamente decir estos elementos son absolutamente correlacionales con otros elementos que me permiten concluir categóricamente que es respecto a este sujeto y no a otro. ¿Y el Ministerio Público no hizo eso? Parece ser, según la valoración que hace el juez, que no lo hizo. No lo hizo el de la vieja PGR y tampoco lo hizo el de la nueva Fiscalía General, que tuvo un lapso más breve, pero para haber corregido eso. Mira, yo tendría en cuenta dos cosas, que las acusaciones, tal y como quedó reseñado en los informes del GIEI de la PGR, eran acusaciones que tenían grandes falencias. Desde ese punto de vista también hay momentos específicos dentro de un proceso que pueden ser obtenidos para arreglar esos eventos y hay momentos en que tú quedas maniatado como funcionario fiscal para poder corregir yerros fundamentales que hubiera tenido esa consignación. Estoy hablando con Ángela Buitrago, ex integrante del GIEI y ahora asesor del gobierno mexicano para la Comisión Presidencial sobre el caso Ayotzinapa. A ver, en resumen, la teoría del caso se cae, ni Cocula ni Río San Juan.
Las presentaciones, retenciones de los indiciados se hicieron de manera equivocada. Muchas de las pruebas son testimoniales y se obtuvieron bajo tortura, se caen, y no se vinculó material, digamos, anexo, material, evidencia científica, como las escuchas en Chicago, contundentemente con el caso. Es decir, ahí está el problema, en la manera como se construyó el caso. Mira, yo te voy a contestar también. No estamos del todo perdidos. A ver, dice el fiscal general que la investigación arranca de cero. Y hay quien dice, de cero, no se puede. Mira, hay cosas que no se pueden repetir, que están dadas. Hay cosas que se pueden conseguir nuevas. Hay cosas que se pueden complementar. Y yo entiendo la posición del fiscal Hertz cuando dice, vamos a partir de cero, porque cuando a ti te quitan el piso en una investigación y te lo quitan con la razón que esgrimen los jueces, pues la fiscalía tiene que reconducir la investigación a lograr elementos que puedan demostrar la existencia de los hechos, las responsabilidades y obviamente en las responsabilidades quiénes están participando. Pero Ángela, un principio de derecho es que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces Gildardo López ya lo liberaron por crimen organizado y secuestro, al Cepillo lo liberaron, en fin, hay otros en esa misma lógica. A ver, ¿qué se hace con los liberados que ya fueron sentenciados? Mira, hay decisiones que no tienen nada que ver con decisión de fondo. Es decir, los liberados por procedimientos irregulares en libertades o detenciones no tienen problema porque siguen afectos a la consignación. Lo que han decretado es una ilegalidad en la captura y una ilegalidad en el procedimiento, pero eso no invalida la investigación y la consignación. O sea, no han sido juzgados y participaron del delito de desaparición forzada, por ejemplo. Correcto, no han sido juzgados. 2, otro caso es cuando han sido juzgados, y ahí hay otras alternativas que no te puedo comentar, pero que sí hay otras alternativas jurídicas que efectivamente pueden trabajarse. Pero independientemente, desde el punto de vista de lo que hay mucha prueba que efectivamente se ha conseguido posteriormente. Hay elementos materiales probatorios que se están recabando que pueden ser muy importantes y que efectivamente yo no sería tan dramática como tú en decir todo está perdido, porque creo que hay posibilidad de restablecer en el camino que va a la fiscalía los elementos materiales para definir. ¿Hay horizonte, hay esperanza de justicia para este caso todavía? Sí, y yo la creo sin ser, y aquí no quiero generar falsas expectativas tampoco. Yo no soy ilusa en términos de lo que sucedió en esta investigación, porque desde el principio lo dijimos, lo conocíamos y sabíamos en qué iba a terminar por los malos procedimientos que decidieron hacer, pero sí también soy consciente de que existen muchos medios que pueden ser recuperados para lograr lo que finalmente tiene que administrar el Estado. Justicia. Pruebas, digamos, independientes, lo que se llaman pruebas independientes. Me quedan 2 preguntas. Una tiene que ver con los responsables dentro de la Procuración de Justicia de estas torturas, de esta destrucción de pruebas, de esta investigación mal hecha, incluso de obstruir justicia, incluso de inventar cocula para no investigar otras líneas que eran fundamentales. A ver, se habla de que hay denuncias y que Tomás Herón, el propio Murillo Karam, pueden enfrentar la justicia. ¿Sería saludable? ¿Sería una buena cosa? ¿Lo recomendarían, abogada? No solo lo recomendaría, sino que es necesario. Cuando tú estás en violación de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad, quienes obstruyen pueden obstruir de varias maneras, o haciendo una mala investigación, o haciendo un simulacro de investigación, o generando efectivamente pistas falsas para llegar a un desenlace que no es el adecuado. Desde ese punto de vista es obligatorio para el Estado investigar a esas personas. No es que queramos o no, es que es obligatorio. Pero 2, un funcionario público tiene obligaciones adquiridas a través de su cargo, las cuales son realizar las actividades permitidas y no realizar casos prohibidos o actividades prohibidas. Los funcionarios delinquen y pueden delinquir como cualquier otro sujeto y pueden delinquir en doble condición. En condición de quiero delinquir y delinco o dejo de hacer para evitar complicarme la historia. También delinquen. En cualquiera de esos dos casos. En cualquiera de los dos casos. Hay imputación. Hay imputación. Pero además es importante porque digamos que ahí en muchas ocasiones también podemos conocer cómo es el entramado real
de todas estas vinculaciones que en un momento dado sirvieron para estos casos. Y también te puedo decir, conozco funcionarios de esa época que son absolutamente verticales y que colaboraron en la investigación para que funcionara la investigación. Pero no puede dudarse que hay otros que probablemente estaban más vinculados a estos hechos de lo que uno hubiese deseado. Y ahora, Ricardo Rafael, el tema de Cocula, yo diría que también uno tiene que ser consciente de que si llegara a existir un medio probatorio idóneo y adecuado, no sobre Cocula, sino sobre cualquier cosa, debería restablecerse una línea de investigación. Pero mientras nadie entregue evidencia, descoculizar. Están muertas. La pregunta obvia a 5 años, ¿alguna esperanza de encontrar a los muchachos? ¿Alguna? Yo mantengo la esperanza de encontrar el paradero, saber qué pasó con ellos, y mantengo la esperanza porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, dicen en mi país, pero indiscutiblemente porque la voluntad está puesta hoy en día a encontrar a los muchachos. Ojalá se logre y ojalá y aspiro y hago los mejores votos y participo activamente para que sea así, de que se pueda encontrar el paradero de los muchachos y poderle decir a los padres qué pasó con los 43 desaparecidos. Pero mismo decimos que la verdad una vez o 2 veces o 3 veces, pero siempre sale a flote. Siempre. Y yo pienso que por más de que demore, llega. Pues ojalá y la voz sea de profeta y vuelvo a insistir, qué fortuna para este país tenerla aquí abogada. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Vamos a corte y regresamos con Hugo Concha, nuestro justamente analista en temas jurídicos. Hoy vamos a hablar de los amparos que enfrenta el aeropuerto de Santa Lucía. Hoy en la mañana